Ya estamos 20. Bueno, el tema de hoy día es un tema sobre lo que son las lesiones anorrectales, en este caso el absceso eh, anorrectal o perineal, generalmente llamado, y también la fístula anorrectal o perianal. A ver, voy a tratar de compartir. Listo, ¿se ve mi pantalla? Vamos a ver. Correcto. Me dicen si voy avanzando y se para. Bien, entonces vamos a correr porque creo que están un poco apurados con los exámenes. Este año han terminado un poco antes, ¿no? Me acuerdo que el año pasado todavía estábamos en clase hasta la primera o segunda semana de diciembre, pero este año han corrido. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es los abscesos anales y las fístulas anales. En realidad, esto se toma este tema porque ambas lesiones, ambas patologías están íntimamente relacionadas. Podemos decir en forma resumida que el absceso y la fístula son la misma condición, siendo el absceso la fase aguda y la fístula la fase crónica. Me estamos refiriendo a los abscesos anorrectales o a veces simplemente llamado abscesos y fístulas perianales. Eh, ¿Se ve el cambio de diapositivas? Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué es un absceso anorrectal? Casi todas las lesiones anorrectales supurativas resultan de infecciones de las glándulas anales, que se encuentran en el plano interesfinteriano. Sus conductos atraviesan el esfínter interno y desembocan en las criptas anales a nivel de la línea dentada. Esto vamos a verlo en anatomía, un poquito recordando anatomía. Aquí tenemos un gráfico, vamos a ver con puntero. Está. Listo. Entonces, aquí tenemos en este gráfico anatómico un corte coronal de la región terminal del tubo digestivo, la región del recto, el canal anal y el ano, ¿correcto? Vamos a ver en esta imagen, donde vemos el recto anatómicamente, donde en la parte superior vamos a ver la unión con el sigmoides, en la parte más inferior vemos ahí los pliegues de la ampolla rectal, y en la parte inferior vemos en la mucosa unos repliegues, ¿no? Un estrechamiento y unos repliegues. Ese repliegue va a estar formado por, en forma general, eso se llama la línea dentada o línea pectínea, en donde va a estar las columnas anales y a su vez en estas regiones, como unos senos, van a desembocar las glándulas anales. Estas glándulas anales se encuentran, digamos, desembocan en la mucosa del recto, pero aquí es importante eso. La glándula anal tiene un trayecto y digamos, y va a atravesar el músculo del esfínter anal interno y se van a ubicar en este espacio. Si vemos en el siguiente gráfico, entonces la parte inferior, un poquito recordando anatomía, vemos aquí la mucosa rectal, el canal anal, y vemos ahí también el músculo esfínter interno, ¿correcto? El músculo esfínter interno. Y en la parte más lateral, el músculo esfínter externo. Este músculo esfínter externo está íntimamente relacionado con, con el músculo elevador del ano, ¿correcto? El músculo elevador de ano, músculo esfínter externo, como vemos acá, sus paquetes, y tenemos ahí, eh, ¿cómo se llama? Y el músculo
esfínter interno que está en íntima relación con el músculo del propio tubo digestivo, ¿correcto? Entonces podemos ver en este esquema. ¿Dónde se ubican las glándulas anales? ¿No? Las glándulas anales o los rectales se encuentran en este espacio. ¿Se ve el puntero? ¿Se ve el puntero? Chicos, en este espacio. Ya. Entonces, en este espacio que está entre el músculo esfínter anal externo y el esfínter anal interno. Entonces, para que llegue a esta región de aquí, que son la línea pectínea, donde se encuentran las criptas del anales, va a tener que atravesar, ¿no? Entonces, este músculo interno entonces, tiene un conducto que va a atravesar y va a llegar a estos espacios de la línea pectina. Entonces, ¿cuál es la función de esta glándula? Producir moco para que el proceso de defecación sea, digamos, más factible. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se dice que estas glándulas se pueden, por diferentes motivos, bacterianos, infecciosos, una obstrucción, pueden obstruirse y cuando se obstruyen va a hacer que la infección se traslade, ¿no? A este espacio interesfinteriano y esa secreción, si va aumentando, va a comenzar a formar absceso que se puede migrar a diferentes partes de la región, perianal. Entonces, vamos a recordarnos, regresamos a nuestra anatomía. Entonces, en los espacios de la región anorrectal, vamos a ver un espacio que se encuentra empezando arriba, por encima del elevador del ano, músculo elevador ano, un espacio supraelevador, o un espacio que se encuentra entre el isquion y el ano, el espacio isquioanal, un espacio que se encuentra por debajo de los esfínteres, simplemente el espacio perianal, ¿correcto? Otro espacio que se encuentra entre los dos esfínteres, espacio interesfinteriano. Puede haber otro espacio, se puede formar otro absceso, por ejemplo, aquí, ¿no? Entre la mucosa del ano recto y el esfínter interno, su mucoso. Entonces, este absceso que se puede originar en este espacio interesfinteriano puede, al final, puede progresar y la secreción puede irse al espacio supraelevador, al espacio isquiorrectal, al espacio perianal, puede quedarse en el espacio interesfinteriano, en el espacio submucoso, existe un espacio posterior anal o posterior anal profundo detrás, ¿no? Detrás también se puede considerar eso, ¿correcto? Entonces, esos son los espacios donde se puede un absceso progresar. Entonces, es una histología de la parte final de la mucosa del colon. Acuérdense que la mucosa del colon es columnar y la mucosa del ano es epitelial plano. Muy bien, entonces lo que le comentaba, este es un corte solamente de un lado. Entonces aquí tenemos el esfínter interno, aquí se supone que está la mucosa de la luz anorrectal, el músculo esfínter interno y el músculo esfínter externo. Entonces lo que les comentaba, ¿no? El absceso un absceso interesfinteriano, entonces puede progresar a estos espacios, ¿no? Espacios supraelevador, acá le llamamos pelvirectal también, espacio isquiorrectal, espacio perianal, interesfinteriano, puede ser también en su mucoso. Muy bien, lo mismo, aquí también lo mismo en este esquema, vemos ahí el 1, el espacio interesfinteriano, o el absceso, un absceso interesfinteriano, un absceso submucoso, el 3, un absceso perianal, el 4 un absceso isquiorrectal y un absceso supraelevador. Muy bien. La incidencia, según autores, algunos dicen, en este caso, por ejemplo, 8.6, otros dicen 20, 15, de cada 100.000 habitantes. La mayoría de casos de ellos se van a convertir van a formar fístulas perianales, fístulas anorrectales, un absceso. Las fístulas y por lo tanto los abscesos perianales se presentan entre 20 y 60 años, un poquito más frecuente en hombres que en mujeres. Va a depender mucho
de la higiene personal y la ocupación. Es muy frecuente, no digo frecuente, sino nosotros hemos observado que los sesos perianales, probablemente de origen criptoglandular, es muy frecuente, paciente típico, ¿no? Es un paciente varón, digamos, que para mucho tiempo sentado, chofer, a veces obeso, puede que tenga diabetes. Entonces, esos pacientes suelen hacer abscesos perianales, ¿no? Pacientes que están mucho tiempo sentados o una vida sedentaria. ¿Cuáles son las clasificaciones de los abscesos perianales? Ya lo hemos indicado hace rato en el gráfico, simplemente estamos resumiendo. Perianal isquiorectal, postanal profundo, interesfinteriano, supraelevador, submucoso. Pregunta de examen. ¿Cuál es el más frecuente de los abscesos perianales? Entonces, de todos los abscesos perianales, el más frecuente es el perianal, ¿correcto? El número 3, el perianal. Ojo, abscesos perianal. Abscesos, diferente fístula. Entonces, el absceso perianal es la forma más frecuente, presenta más del 50% de los abscesos anorrectales. Clínicamente se manifiesta por un cuadro de proctalgia intensa que se exacerba con la defecación y la posición sentada. Es el paciente típico que viene a consulta, doctor, ese día estoy que no puedo, me duele mucho, siento algo indurado, ¿cómo se llama? No sé qué tengo, ¿no? Y generalmente, como la región, el espacio perianal está un poco, digamos, superficial, él da síntomas rápido, ¿no? Generalmente el paciente no va a llegar a un estado séptico, porque ya el dolor para sentarse le va a llevar a consulta. Después sigue el absceso isquiorrectal. Estos abscesos son los segundos en frecuencia, luego de los perianales, y se manifiestan por la presencia de una zona indurada, eritematosa en la región glútea baja, un poquito más en la región glútea, no perianal, no tan cerca. Habitualmente son extremadamente dolorosos, puede no existir fluctuación y la presencia de fiebre y leucocitosis es algo más habitual que en los abscesos perianales. Como le dije, ¿no? Como es más profundo, a veces los síntomas de fiebre y leucocitosis van a presentarse, ¿no? Y porque probablemente el paciente va a acudir a consulta un poco más tardía. Después tenemos el otro que es el postanal profundo, presencia de un foco de supuración entre el esfínter anal externo y el músculo elevador del ano en la línea media posterior, en la parte posterior. Puede ser un desafío diagnóstico. En estos casos no existe habitualmente ninguna manifestación visual y el paciente se presenta con dolor intenso y fiebre. Luego el absceso interesfinteriano. Esta variedad se origina igualmente en una cripta, pero la infección se diseña en dirección ascendente por el plano interesfinteriano, no para abajo, que sería la perianal, y no en la submucosa. Tampoco existe una medición externa. El dolor puede ser su única sintomatología, solo dolor, y la presencia de fiebre no es la regla. Solo el tacto rectal permitirá palpar una masa en la pared del recto con salida de pus a la expresión. Entonces puedo decir, ¿no? Que mientras más profundo, más superior sea el absceso, probablemente va a ser un poquito más difícil diagnóstico y por lo tanto el dolor y va a producir fiebre, ¿no? Pero generalmente cuando es más superficial como la perianal, que son los más frecuentes, el dolor y la induración o los signos rojos y van a hacer que el paciente acuda más rápido a consulta médica y por lo tanto darle más rápido el tratamiento. Después tenemos el absceso supraelevador, que representa menos del 5% de todos los abscesos rectales y no solo puede hallar su origen en la cripta infectada, puede ser también de una progresión de absceso interesfinteriano o también de procesos infecciosos como la enfermedad de Crohn o una enfermedad inflamatoria de la pelvis. El dolor, la fiebre y la leucocitosis son las manifestaciones habituales en estos enfermos. También existe un poquito menos frecuente el submucoso, como ya les comenté. Listo. Entonces, podemos decir entonces, resumen, que ¿cuál es el tratamiento de los abscesos, tratamiento de los abscesos perianales o anorrectales? Básicamente, es tratamiento antimicrobiano y drenaje. Entonces, un paciente que venga con absceso perianal, nosotros normalmente tenemos que instalar ya tratamiento antimicrobiano. Ahora la pregunta es, doctor, ¿podemos dar en forma ambulatoria? Bueno, en la experiencia les comento que sí. Hemos tenido casos en que pacientes, inicialmente todo paciente que tenga absceso perianal,
necesita antibiótico, ¿no? Pero hay que ver que si la dosis por vía oral o el compromiso sistémico, ¿no? Si es un compromiso sistémico, es recomendable hospitalización. Pero nosotros, en nuestra experiencia, los pacientes con absceso perianal y, digamos, o acceso no rectal, pero con una clínica en donde no hay fiebre, no hay signos de sepsis generalizado o signos de shock séptico, lo podemos manejar en forma ambulatoria. Si se puede, lo drenamos y luego lo manejamos con antibiótico por vía oral, ¿no? Pero en pacientes ya con alguna comorbilidad, diabéticos, personas de edad o personas que tengan otra comorbilidad, normalmente lo hospitalizamos, le damos tratamiento sistémico antimicrobiano y luego lo preparamos para drenaje. El drenaje normalmente, en la mayoría de casos, es inmediatamente, debe ser inmediatamente, ¿no? Viene el paciente con dolor y drena. A veces el proceso todavía está en una fase de celulitis, está indurado, no hay una fluctuación, no hay una, digamos, entre comillas, maduración del absceso, ¿no? En esos casos, nosotros damos antibiótico y luego esperamos unos días y en donde ya vemos el proceso de maduración y hacemos la incisión para drenaje. Estos pacientes, entonces, como la mayoría es perianal, lo más probable es que el drenaje sea por esta zona, el número 3, y se resuelve su problema, ¿no? Pero siempre se le informa al paciente. Al paciente se le dice, señor, lo que vamos a hacer es un drenaje del absceso perianal, pero es muy probable que ese absceso con el tiempo se calme, pero va a quedar un trayecto, una fístula. Y esa fístula va a requerir un tratamiento posterior, ¿no? De cada unas semanas o un par de meses, este paciente tiene que volverse a operar. Es importante informarle eso al paciente. ¿Por qué? Porque suele ocurrir, hemos tenido casos también, de que pacientes que se le drenan absceso perianal, se le hospitaliza, se le da tratamiento antimicrobiano, se le hace el drenaje, ya sea con anestesia local o anestesia general, dependiendo del caso, del paciente básicamente, puede hacerse con drenaje con anestesia local, también puede con anestesia general, y el paciente se recupera, se va a casita y después de unos meses regresa molesto a la consulta, doctor, me han operado mal, porque sigo con una herida. Entonces, pero en realidad no es que la hagan operado mal, sino es simplemente parte de la evolución natural del proceso. Simplemente el paciente no se le informó porque luego de un absceso perianal es muy probable, yo diría más del 90% de casos, que se van a formar una fístula perianal. Y esa fístula perianal va a requerir tratamiento, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Entonces, podemos decir que todo paciente que tenga absceso perianal, si a pesar del tratamiento del drenaje, necesita, ¿cómo se llama? Probablemente el tratamiento de la fístula perianal, ¿correcto? Ahora, la mayoría necesita drenaje. En mi experiencia, podría decir que casi toda la mayoría de los abscesos perianales sí necesitan. Hemos observado casos, por ejemplo, que son abscesos perianales, pero no tienen origen quirúrgico, son, por ejemplo, unos pequeños granitos, un quiste, digamos, sebáceo por ahí infectado, o un trauma, un hematoma, pero que no es de origen criptogangular. Probablemente esos pacientes van a mejorar con tratamiento, drenaje y se recuperan. Pero si el origen es criptogangular, o sea, de la glándula propia, de las glándulas anales, esto sí es muy probable que luego del absceso, va a tener que formar una fístula y la fístula, tratamiento, ¿correcto? Muy bien, entonces, tratamiento Ahora, ¿qué antibiótico le daríamos? Normalmente le damos el antibiótico para flora colónica, ¿no? Entonces, combinamos una antibiótico para anaerobios y también para gram negativos. Cetrazona, metronidazol, ciprofloxacino, clindamicina, perdón, ciprofloxacino, metronidazol, etcétera. Y si ya hay signos sistémicos, ampliamos la cobertura. Muy bien, entonces eso es con respecto a los abscesos perianales, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es el más frecuente y cuál es en la mayoría de casos van a formar las fístulas perianales. ¿Qué es una fístula? Entonces podemos decir que una fístula es la fase crónica, ¿no? De una sepsis o de un absceso anorrectal. Es caracterizado por drenaje purulento crónico o dolor cíclico asociado con reacumulación de abscesos seguidos de descompresión espontánea intermitente. Es la historia natural de más del 50% de los abscesos anorrectales
y este es el resultado también del absceso anorrectal. Hemos observado casos de pacientes con absceso fístulas perianales en donde antes han tenido una, un absceso perianal marcado, que han estado hospitalizados, que han drenado, y otros pacientes no, pacientes de doctor, hace tiempo me salió un granito, dicen, y drenó, me dieron unas pastillas, pero bueno, se cierra, drena, cierra, o sea, se cierra, luego un tiempito me da fiebre, drena y se pasa también. Entonces estoy así entonces pacientes así, incluso que lo tienen años, y a veces por ignorancia o simplemente por el miedo a la consulta, no van al médico, ¿no? Y otro caso de otros pacientes que refieren al doctor, hace tiempo tenía una pequeña heridita, pero ahora me está saliendo por un costadito también, ¿no? Pacientes que acuden a consulta ya cuando se asusta, ¿no? Piensa que puede ser, alguien dice que puede ser una lesión maligna, etcétera. Entonces, recién van a consulta. Es frecuente, ¿correcto? Es frecuente. Hay pacientes que están ahí por años. Y a veces, más que todo, por falta de educación, por falta de darle una información adecuada, no acuden a la consulta por cirugía para el tratamiento. ¿Correcto? Entonces, ustedes como médicos, en forma general, deben indicar de que una paciente con fístula anal, indistintamente del tiempo, tiene que ir al médico. ¿Por qué? Para mejorar la calidad de vida. Porque si bien es cierto que pueden estar, si bien es cierto que el absceso, no, esa fístula está ahí, digamos, intermitente, pero las secreciones, el mal olor, las molestias, ¿no? Entonces, va a mejorar su calidad de vida siempre si se va a cuidar a cirugía. Muy bien. La causa entonces de las fístulas anales dijimos que es luego de un absceso, en la mayoría de casos, de un absceso absceso por una infección criptoglandular. También existen otras causas de fístula anal, pueden ser por la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, tuberculosis, hidradenitis, carcinoma anal, linfogranuloma venéreo, actinomicosis. Podrían ser todo. Debemos pensar que una fístula anal crónica podría ser esas enfermedades, ¿no? Entonces, por eso es importante que evaluar al paciente antes de un tratamiento quirúrgico, ¿correcto? Si es una fístula perianal, lo más probable, en la mayoría de casos, el tratamiento es no complejo, pero si es una fístula anal de otras causas que no es de origen criptoglandular, de como esto es acá, el tratamiento es más complejo. Ya no solo es tratar la fístula, sino la patología de fondo, ¿no? Si es una tuberculosis, tratamiento para la tuberculosis. Si es enfermedad de Crohn, tratamiento para la enfermedad de Crohn. Si es carcinoma anal, el tratamiento es más agresivo, ¿no? Entonces, mucho depende. También hay que ver que esa fístula anal no sea, hay que descartar que sea otra causa de origen no criptoglandular. Muy bien. ¿Cómo se clasifican las fístulas perenales o anales o anorrectales, según los autores? Entonces, podemos clasificarlo, esta es la clasificación en par, en las interesfinterianas. Es una fístula, la interesfinteriana, es una fístula que está entre, su nombre mismo, entre el esfínter interno, el esfínter externo, ¿correcto? Que va a atravesar, por lo tanto, como va a tener que llegar a la mucosa rectal, va a tener que atravesar ¿a quién? ¿A qué músculo? Al músculo esfínter interno. Entonces, es una fístula que va a ir, digamos, ¿no? Pues, el fístula interesfinteriana va a ser aquel que va a ir desde la mucosa anorrectal, atraviesa el músculo esfínter interno, va a pasar entre los músculos esfínter externo y esfínter interno para llegar hacia la parte, ¿cómo se llama? Externo. ¿Correcto? Luego tenemos el otro tipo de fístula, la fístula transesfintérica. O sea, trans, como mismo dice, atraviesa los dos esfínteres. Entonces, de la mucosa anorrectal, atraviesa el músculo esfínter interno, va a atravesar el músculo esfínter externo y va a llegar al exterior. Eso va a atravesar los dos esfínteres. Transesfintérica. Supraesfintérica es aquel que va a atravesar el músculo, va a estar entre los esfínteres, pero va a subir el esfínter externo y va por encima y va a salir, ¿no? Hacia la parte. Entonces, es un supraesfintérica. Y la otra es la extraesfintérica, o sea, no tiene nada que ver no atraviesa el esfínter, digamos, sino que no tienen pasa por fuera de los esfínteres y va directamente a la región rectal.
¿correcto? Es la menos, la más frecuente, ¿cuál es? Pregunta de examen. ¿Cuál es la fístula, este, ¿cómo se llama? Fístula más frecuente, era entonces las interesfintéricas, luego las transesfintéricas. A ver si alguien está despierto. ¿Cuál es el absceso cuál es el absceso anorrectal más frecuente? ¿Cuál era? Mm, ¿Y cuál es quién le sigue después? Ya, a ver, ¿alguien sepa? Ya. Y- Creo que no están atentos. Vamos a continuar. Entonces, las fístulas interesfinterianas son las más frecuentes, ¿correcto? Luego siguen las transesfinterianas. Fíjense que no tiene relación con el tipo de absceso, ¿correcto? Una cosa son abscesos perianales y otra cosa son las fístulas. Y las frecuencias también van a variar. Muy bien, la fístula anales, perdón, los individuos muestran, en diagnóstico, muestran drenaje persistente de la abertura interna o externa de ambos, se palpa un trayecto indurado, aunque es fácil identificar la abertura externa, puede ser más difícil descubrir la abertura interna. Puede aplicarse la regla de Gostell como guía para determinar la localización de la abertura interna. Hablamos de abertura interna, dentro de la abertura que está en la mucosa anal rectal, y la abertura externa, la que está en la perianal, en la parte de la piel. ¿Qué es una fístula? Por definición, una fístula es la comunicación de dos superficies epitelizadas, ¿correcto? A través de un trayecto epitalizado, ¿no? En este caso, la superficie epitalizada sería la mucosa de la región anorrectal y también el epitelio que cubre esta mucosa y la mucosa y el epitelio de la piel, ¿correcto? Esas serían las dos superficies epitelizadas. Muy bien. También existe una regla, que es nosotros la famosa regla de Gostell, que es para las fístulas anales. Nosotros a veces nos guiamos de esta. En este gráfico vemos aquí en la parte posterior y en la parte anterior. Entonces acuérdense que si trazamos una línea transversal en la región anal, perianal, vamos en posterior, hablamos de la región perianal posterior y la región perianal anterior. Entonces, eh, las fístulas, dependiendo del lugar donde se encuentre el orificio externo y la distancia a la región anal, podemos decir de qué trayecto van a seguir. Por ejemplo, si estamos en la parte anterior y es una fístula que está dentro de menos de 3, es una fístula que desde el orificio externo a la región rectal tiene menos de 3 centímetros, probablemente su trayecto sea recto. Si es una fístula que se encuentra en la región perineal posterior, el orificio se encuentra externo, se encuentra en la región perineal posterior, probablemente el trayecto, ¿correcto? El trayecto va a ser una curvatura y va a tratar de desembocar en la línea media posterior, ¿correcto? Entonces, si es un trayecto posterior, es muy probable que va a tener un trayecto curvo y va a desembocar en la línea media posterior, en la parte medial posterior. Ahora, si es un trayecto externo, un orificio externo, que es en la parte anterior con más de 3 centímetros, es muy probable que ese trayecto también sirva una línea curva que va a desembocar, es muy probable que desemboque en la parte media posterior. ¿Correcto? La ley de Gostell. Muy bien, entonces esto ya simplemente bueno, vamos a avanzar. Clasificación de Park, las esfintéricas y sus variantes, las transesfintéricas, las supraesfintéricas y las extraesfintéricas y sus variantes. Muy bien, también se pueden clasificar estas fístulas en simples y complejas, que a nosotros nos ayuda bastante para el tratamiento, ¿correcto? La mayoría de casos son fístulas simples, un 95% de fácil tratamiento, y puede decir un 5% son fístulas de difícil tratamiento, son las complejas. Y el tratamiento es un poquito más, y también va a ser el tratamiento más complejo, difícil de tratamiento. Entonces, las complejas tienen una apertura interna sobre la anillo rectal, o sea, a veces en el mismo recto,
no el mismo en línea pectínea, sino más arriba. Tiene un tracto fistuloso extendido 3/4 de la circunferencia del esfínter externo. Pueden ser en herradura, pueden ser, es muy común en la fosis rectal, o sea, tienen un trayecto por encima de los esfínteres. Entonces, ¿cómo se llama? Son las fístulas complejas. Y por lo tanto, el tratamiento también es más complejo. Esto, por ejemplo, una fístula en herradura, tipos de fístula en herradura. Las fístulas complejas es una modificación de la clasificación de Parr. El tratamiento lleva... Porque es importante. El tratamiento de las fístulas simples, en la mayoría de casos, gracias a Dios, es simple. Se hace una fistulotomía o una fistulotomía y ya. Luego vamos a ver la técnica. Pero en las fístulas complejas hay que tener cuidado porque puede haber alta probabilidad de recidiva, ¿correcto? Si a veces si somos muy agresivos y al tratar de tratar el problema, podemos lesionar los esfínteres, alto riesgo de incontinencia. Puede, ¿cómo se llama? Puede cruzar, el tracto puede cruzar el 30-50% del esfínter externo, por ejemplo, las transesfintéricas altas, las supraesfintéricas, las extraesfintéricas. También las anteriores mujeres también pueden ser complejas y los que tienen múltiples tractos. Las recurrentes, pacientes que se operan y vuelven recurren, también podemos pensar que sea compleja. O puede ser que antes ya ha habido una incontinencia preexistente, también puede haber, ¿no? Irradiación local, enfermedad de Crohn, etc. Entonces, estos predisponen a fístulas complejas. No, es lo mismo. Las fístulas complejas son las transesfinterianas altas, las supraesfinterianas y extraesfinterianas, las fístulas recidivadas, las fístulas en herradura, fístulas rectovaginales, fístulas por enfermedad de Crohn. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico de una fístula en forma general? El diagnóstico es clínico, paciente que ha tenido, por ejemplo, paciente que ha tenido historia de absceso anorrectal, pacientes con una lesión perianal crónica, supurada, intermitente o no, ¿correcto? Luego, todo paciente que haya haya tenido acceso perianal o tenga una fístula perianal, siempre se le debe hacer una proctoscopia o una proctosinoidoscopia. Si ustedes vienen a un paciente como médico general y dicen, doctor, tengo una fístula, ¿qué hago primero? Lo primero que tienen que hacer es, antes de mandarle al cirujano, decirle, usted, señor, va a ir al gastroenterólogo, hágase un estudio que se llama proctoscopía o posibilidad de proctosinoidoscopía para ver si hay otra lesión asociada, ¿correcto? Si solo es una fístula o puede que sea otra lesión asociada, ¿no? Entonces, una vez con ese resultado, dicen, muy bien, ahora sí, si ven que es una fístula, no es un enfermedad de Crohn, no es una tuberculosis, no hay sospecha de otra cosa, le dicen, ya, lo mandan a cirugía para que definir su tratamiento quirúrgico, ¿correcto? Se puede hacer una fistulografía, es de poca utilidad, antes se hacía más, pero nosotros no sabemos que es de poca utilidad, la evidencia ha mostrado que no ayuda mucho. La ecografía anal es mejor, pero no lo hacen generalmente en forma, al menos en los hospitales públicos, no se hace. La resonancia magnética, sí, es adecuado. Poco a poco nosotros estamos comenzando a utilizar esta herramienta porque creemos que es la menos invasiva y también da mejores resultados. Y también se puede hacer el examen bajo anestesia, o sea, igual, antes de operar, nosotros examinamos al paciente, hacemos la dilatación, palpamos y vemos el trayecto. Porque cuando entramos a hacer operaciones, cuando se palpa el trayecto fistuloso, se parece un cordón, ¿eh? Es palpable, y de esa manera, ¿cómo se llama? Podemos hacerla, antes prepararnos para la cirugía, antes de la, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en la evaluación clínica, historia clínica completa, examen, ¿cómo se llama? Completo y examen incluyendo proctoscopía, esencial para excluir cualquier condición axial, como les comenté. La evaluación clínica incluye 5 puntos esenciales: localización del orificio interno, tratar de ubicar siempre, localización del orificio externo, cuál es el curso del tracto, si hay otras extensiones o hay presencia de otras enfermedades
complicando la fístula. Muy bien. Bueno, ya les comenté, la fistulografía no hay mucha evidencia que ayude mucho. Se puede hacer en unos casos. La ecografía anal también se puede solicitar, pero también mucho depende del lugar donde se realice. Y en las resonancias cada vez nosotros utilizamos un poco más y últimamente hemos observado que sí, ayuda bastante, sobre todo en definir si una fístula es compleja o si los trayectos fistulosos. Por esto aquí tenemos en esta resonancia, más o menos se ve la ampolla rectal, el tracto, y luego vemos acá un trayecto fistuloso. Se ve ahí, entonces se ve bien ese trayecto fistuloso, ¿correcto? Un ratito, perdón, un minutito. Listo, continuamos. Entonces, la resonancia magnética se ayuda mucho mejor y cada vez lo estamos utilizando con más frecuencia. Pero también depende mucho del por qué tiene un costo y también del centro médico, tanto de los seguros, del centro médico, ¿no? Si tiene o no tiene. Luego, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de las fístulas? Primero, el objetivo es definir la anatomía de la fístula, ¿no? Saber si es una fístula simple, si es una fístula compleja, y cuál es el trayecto, cuáles son los trayectos. Entonces, y de esa manera nosotros podemos preparar la cirugía. La mayoría de casos son fístulas simples, que son formados que son fístulas, ¿cómo se llama? ¿Correcto? Y, a ver, chicos, denme un minuto. Ya, listo. Entonces, luego definir la anatomía, luego drenar cualquier sepsis si hubiera un foco infeccioso ahí, erradicar el tracto fistuloso, prevenir la recurrencia y preservar la continencia interior del esfínter. Es importante eso. Nosotros cuando tenemos una cirugía vamos a realizar una cirugía de una fístula, tenemos que prevenir o nos cuidamos mucho de no lesionar el esfínter, ¿correcto? Los esfínteres, porque eso puede llevar a una, digamos, incontinencia y eso va a hacer que probablemente el paciente tenga mayor morbilidad postoperatoria o mayores problemas. ¿Cuáles son los procedimientos que se pueden realizar? Una fistulotomía, una fistulectomía, se puede utilizar sedales, colágeno de avance rectal, cola y fibrina, tapón para fístula anal. Se ha intentado ya hacer cola y fibrina, pero la evidencia ha demostrado no se puede aplicar a todos. Tapón para fístula anal tampoco. El colgajo de avance rectal se utiliza en fístulas muy complejas. Hemos utilizado nosotros en los hospitales sedales, hemos utilizado, cada rato hacemos fistulectomía o fistulotomía. La mayoría de casos de nuestros pacientes lo tratamos con fistulotomía, fistulectomía. En algunos casos hemos utilizado sedales. Los sedales se utilizan en fístulas complejas y colágeno de avance también en fístulas complejas. La fistulotomía en fístulas simples, fistulectomía tanto en fístulas simples y en fístulas complejas, ¿correcto? ¿Qué es la fistulotomía? Su nombre dice fistulotomía, abrir una fístula, ¿correcto? Es un destrechamiento a partir del tracto completo desde el orificio externo al interno, permitiendo la cicatrización por granización y segunda intención, ¿correcto? En la mayoría de casos preferimos la fistulotomía a la fistulotomía, sobre todo para aquel cirujano que recién, digamos, que no tiene mucha experiencia o recién está haciendo sus tratamientos. Entonces es mejor hacer la fistulotomía porque es menos agresivo y menos posibilidad de lesionar, ¿correcto? Eh, ¿Cuál es su desventaja? Un poquito, las heridas demora un poquito más en cicatrizar, y también, correcto, y a diferencia, perdón, en la fistulotomía, perdón, la fistulectomía
Si bien es cierto que tal vez la recuperación sea más rápida, pero puede haber más riesgo de que se puede haber mayor posibilidad de incontinencia en la fistulectomía que en la fistulotomía. Entonces, ventaja de la fistulotomía: menos pérdida de tejido esfinteriano, menos herida por cicatrización, menor incontinencia fecal y iatrogénica. Bueno, hay una tasa de recurrencia de 2 a 9%, el daño funcional también 0 a 17%, y generalmente también si hay daño funcional tienden a mejorar con el tiempo. Aquí tenemos en este esquema diferencia entre la fistulotomía y fistulectomía. La fistulotomía, como ustedes ven en el gráfico donde estoy mostrando el cursor, es prácticamente abrir la fístula, ¿correcto? Hemos abierto la fístula y aquí vemos todavía parte del lecho de la fístula, se le curetea y se lo deja abierto para que cierre por segunda intención. ¿Qué es la fistulectomía? Se intenta sacar toda la fístula, fistulectomía, todo el trayecto fistuloso. También se puede hacer, ya no se deja este residuo del trayecto y ¿no? Se está. Entonces es más agresivo. Entonces aquí tenemos en este esquema el músculo, una parte puede ser el músculo esfínter. Entonces, si bien es cierto que en la fistulotomía se intenta sacar todo, pero podemos progresar más tejido esfinteriano y pues, se puede lesionar, ¿no? Sobre todo cuando son muy grandes o muy fibrosos. Entonces, fistulotomía indicaciones: fístulas bien establecidas, las interesfintéricas y las transesfintéricas bajas. Acuérdense, ¿cuáles son las fístulas más frecuentes? Las interesfintéricas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para ellos? La fistulotomía. O sea, la mayoría de casos se va a resolver por fistulotomía, ¿correcto? Luego, drenaje absceso agudo, bueno, cuando hay un drenaje absceso, no se recomienda en ese momento sacar la fístula, simplemente drenar, no nos interesa hacer sino drenaje, y luego de un tiempo se prepara para una cirugía electiva de la fistulotomía. Las fístulas transesfinterianas altas y supraesfinterianas no se realizan fistulotomía porque están muy altas. En este caso hay que hacer un cetón o colágeno de avance. Entonces, un sedal o cetón, nosotros llamamos, en este caso son ya fístulas complejas. Las fístulas extraesfinterianas tampoco se hace fistulotomía. En este caso sí se recomienda la fistulectomía con cierre de orificio primario y drenaje de orificio secundario, ¿correcto? Entonces, podemos decir que la fistulotomía se puede utilizar para las fístulas intraesfintéricas, transesfintéricas bajas. Las fístulas transesfintéricas altas y supraesfintéricas, cetón. Y las fístulas extraesfintéricas, fistulectomía. ¿Correcto? La fistulectomía también se puede utilizar también para... ¿correcto? Muy bien. Entonces aquí tenemos un esquema. Igual, esta es la región anorrectal. Vemos aquí la apertura ¿cómo se llama? Del absceso, digo, del trayecto fistuloso. Es una fistulotomía, se abre, se curetea, ¿no? ¿Correcto? Esa es la fistulotomía. Muy bien, fístulas anales. En la fistulotomía, las fístulas anales simples pueden ser tratadas con fistulotomía, ¿correcto? Eso ya se ha visto, ¿correcto? Fistulectomía, escisión del tracto fistuloso, crítica en base a mayor tejido perdido por ellas mayores que conducen a cicatrización prolongada, mayor injuria, aumento de riesgo de incontinencia. Pero en casos, en otros casos más complejos hay que utilizarlos. Muy bien, vamos a la fistulectomía, que es digamos, el retiro total del trayecto fistuloso. Bueno, se puede utilizar también en casos específicos, pero hay que determinar, o sea, es el trayecto fistuloso adecuado, que hay que hacer una técnica en donde no se les trate de lesionar los esfínteres, ¿correcto? Lo bueno que al tratar de retirar todo el trayecto fistuloso va a hacer de que se pueda tratar una fístula un poquito más compleja, ¿no? Los sedales se utiliza ya para fístulas más antiguas. Lo que solemos hacer en estos pacientes, no sé si, creo que no tengo un gráfico, pero más o menos para entendernos.
Si vemos que es una fístula compleja, ya sea en la evaluación preoperatoria o intraoperatoria, en la mayoría de casos nos damos cuenta en el intraoperatorio, vemos que el trayecto fistuloso es extraesfintariano, se va muy arriba. Entonces, si hacemos un corte de la lesión, es muy probable que lesionemos todos los esfínteres, tanto el interno como el externo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, a través de ese orificio del trayecto fistuloso, pasamos una seda negra, un nylon, podemos pasar a través de este orificio. Y eso seda negra va a salir por el orificio interno, que será la mucosa rectal, y por el orificio externo, que sea en la piel. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo amarramos. Entonces, sale por el orificio interno, sale por el ano y lo amarramos. Ahora le pregunto, pero doctor, y eso no va a cortar, no va a cortar. En ese momento no corta, pero ¿qué va a pasar con el tiempo? Ese sedal va produciendo, va cortando el esfínter, pero que a su vez va cortando, va haciendo que la parte que ya cortó, la parte se vaya cerrando. Entonces es como eh, corta y cierra, ¿no? Entonces eso se va en meses. Entonces nosotros vamos ajustando periódicamente y de tal manera que luego el cuerpo lo expulsa, correcto, el sedal, y con eso también se resuelve la fístula. Correcto, es un poquito complejo, sería mejor explicarlo en práctica, pero se puede utilizar también, ¿no? La seda en fístulas complejas. Lo hemos hecho en los hospitales, pero pocas veces porque son menos frecuentes las fístulas complejas. En colegio avance también, pocas veces hemos utilizado esto, ¿correcto? Muy bien, entonces en resumen puedo decir que las fístulas perianales, los abscesos perianales tienen mucha relación con los abscesos perianales. El absceso perianal es la parte inicial, la fístula perianal es la parte crónica, que ambos necesitan tratamiento. El absceso puede necesitar tratamiento quirúrgico o simplemente drenaje, pero la fístula, que no va a ser la consecuencia del absceso perianal, va a necesitar tratamiento quirúrgico en sala de operaciones, ¿correcto? Y que la mayoría de casos de abscesos perianales van a secundariamente formar las fístulas perianales, ¿correcto? Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Recordar también que el absceso, el absceso perianal y el absceso, la fístula perianal, perdón, su tratamiento va a ser dependiendo del tipo de absceso, que puede ser simple o compleja, y las técnicas que se pueden utilizar, que son la más frecuente que utilizamos, son la fistulotomía, se puede utilizar fistulectomía y también se puede utilizar setón o colgajos, ¿no? En las fístulas simples, que son la mayoría, se puede utilizar fistulotomía, también fistulectomía, pero en las fístulas complejas, fistulectomía, setón o colgajos de base. Muy bien, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No sé si la delegada está anotando la lista. Vamos a hacer una pequeña captura de pantalla. Correcto. Muy bien. Ok. Ustedes este año se han salvado, ya no de las clases presenciales. Bueno, chicos, entonces, si no hay más pregunta, nos vemos entonces en el examen práctico, ¿correcto? Vamos a dar la finalizada a la clase. No sé Ok, listo, chicos. Nos vemos entonces. Gracias. Listo, ok. Hasta luego.